¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a una nueva semana, un nuevo lunes, ya casi acabando el mes, bueno, empezando el mes y acabando las clases, mejor dicho. Es una alegría por ver y haber podido compartir ya casi todo el año escolar juntos con una sonrisa de oreja a oreja. Muy bien, vamos a iniciar el tema de hoy, vamos a seguir con lo que teníamos programado, que era sobre la República. Bien, y estábamos trabajando sobre el gobierno de Ramón Castilla. Les comenté que Ramón Castilla tuvo dos gobiernos, ¿ok? El primero lo trabajamos la semana pasada y este día de hoy vamos a trabajar el segundo gobierno, ¿ok? Entonces vamos a compartir pantalla para eso. A ver, permítanme un segundito para compartir. Ya, ahí está, ¿no? Es la ficha que yo les he subido a Cubicor. Dice entonces, segundo gobierno de Ramón Castilla. A ver, la revolución liberal de Ramón Castilla. Bien, dentro de su gobierno, de ambos gobiernos, lo que Ramón Castilla se caracterizó mucho más y se hizo quizás un poco más, tuvo un poco más de prestigio por ese lado, fue en la abolición de la esclavitud, ¿no? Y bueno, eliminó la esclavitud. Es decir, que yo les comenté de que durante el gobierno de los españoles se dio bastante esclavitud a los peruanos, ¿no? Pero él abolió la esclavitud y fue considerado, pues, no un icono por ello. Es más, incluso hay una canción que sacan con el nombre de Ramón Castilla, los negros, ¿no? Dicen, ahí está clarito, compadre, que me quieren engañar. Ahí está clarito, compadre, que me quieren engañar. Dicen que Ramón Castilla no abolió la libertad. Dicen que Ramón Castilla no abolió la libertad. Entonces, es una canción criolla que sacaron los negros, ¿no? Que estaban trabajando en haciendas, mencionando que Ramón Castellano no había abolido la libertad, pero cosa que sí era cierta, ¿no? Entonces, hay muchos episodios en los cuales Ramón Castilla destacó mucho, como también otros en los que perjudicó al Perú, pero no creo que haya sido conscientemente, sinceramente, ¿no? Entonces, vamos a leer aquí. Ante el escándalo de la consolidación de la deuda interna, ¿no? Los liberales organizan una rebelión contra Echenique. Bueno, hubo un tema de rebeliones, un tema de préstamos que se habían dado de países externos, de países internos, ¿no? Fue un proceso complicado de que Ramón Castilla tuvo que enfrentar. Ahí, bien, perdón, se dejó de compartir. Entonces les comentaba, ¿no? Sobre el gobierno de Ramón Castilla, perdonen si se cortó. Bueno, estábamos hablando sobre la revolución que hubo. Castilla tuvo que asumir muchos retos al asumir también el segundo gobierno. Fue elegido también por el pueblo relativamente, pero él hizo méritos mayormente por ser jefe del ejército, ¿no? Entonces fue allí un tema en el que él pues tuvo que viajar, tuvo que consolidar su elección, tuvo que ratificar su elección, etcétera, ¿no? Eso todavía no es de suma importancia por ahora, pero sí es importante resaltarlo, ¿correcto? Entonces veamos aquí, dice, el 5 de junio de 1854, estando Ramón Castilla, ¿no? En Ayacucho, rumbo a Lima, firmó el decreto aboliendo el tributo de los indios. Bien, ¿en qué significa esto? De que los indios pagaban una cierta cantidad de dinero, ¿sí? Y eso que ganaban muy poco. Entonces, ese dinero se servía también para que el Perú pueda, pues, tener ingresos, lo cual no era correcto. Decía, o sea, ¿por qué ellos tienen que pagar si es que ganan muy poco, no? Dice también, luego de la abolición de la esclavitud, ambos tuvieron como propósito captar a los indígenas y negros para los enfrentamientos entre las tropas de Castilla y el gobierno. O sea, como les dije, hubo un enfrentamiento entre los indígenas, los negros, querían ponerlos en contra de Castilla, Castilla hacía cosas para que ellos no estén en contra de él, y así, ¿no? Era como que una lucha. Ahora, la abolición del tributo indígena, ¿ok? El tributo indígena es un pago que tienen que hacer los indígenas con sus trabajos, con lo que ganaban, con el poco dinero que pagaban, ¿no? Dice que la contribución indígena aportaba casi 1 millón de pesos. Antes no existían los soles, aproximadamente, es decir, que representaba el 60,24% del impuesto directo al Estado. ¿Qué quiere decir, chicos, con esto? De que el Estado cada mes, bien, tiene un presupuesto, una cierta cantidad de dinero que va a manejar. Bien, ¿de dónde sale bueno, en esos años, ¿no? ¿De dónde salía todo ese dinero? De los impuestos que pagaban las personas. Ahora, ese impuesto lo pagaban todos, también lo pagaban los indígenas.
por ello decía de que casi más del 50% de todo ese dinero que usaba el Estado para poder subsistir, para poder pagar algunas deudas, para poder no hacer obras, salía del bolsillo de los indígenas. Entonces se abolió este pago que los indígenas hacían porque no era justo. Bien. Bien, en cuanto quiero resaltar esto de acá, en el segundo gobierno de Ramón Castilla, su elección fue provisional, ¿ok? Él fue elegido, fue de manera provisional, bien, dice ahí, realizando las elecciones, la Convención Nacional se instaló el 14 de julio de 1855 y ratificó a Castilla como presidente provisional, ¿no? Provisorio, instalando su gobierno. Castilla, de temperamento autoritario, al ser militar se considera una persona con temperamento autoritario, ¿no? Se separó de sus ministros liberales y convocó a sus amigos. Es decir, que cada presidente tiene ministros, ¿verdad? Y él no quiso tener esos ministros y se separó de ellos y convocó a sus amigos. ¿Para qué uno convoca a sus amigos? Porque no quería tener oposición, no quería que le digan que lo que él hacía estaba mal. Sus amigos le iban a decir, todo ok, todo bien, amigo, ¿no? Algo así. Dice, en octubre de 1856 se terminó de discutir la nueva constitución, se creó una nueva constitución. Bien, listo. Lo que sí me importa resaltar bastante son las obras de mi amigo Ramón Castilla. Dice, inaugura el alumbrado de gas y una red de tuberías, acequias y piletas públicas para el servicio de agua pública. Entonces, trabajó mucho en favor de la población, ¿no? Sabemos de que el Perú se encontraba en una precariedad tremenda. Entonces trabajó bastante a favor de la población, alumbrado a gas, que es mucho más económico, ¿no? Tuberías para que puedan tener agua, desagüe, hizo piletas como para que se puedan ver mejor las calles, etcétera, ¿no? Construye el ferrocarril Lima-Chorrillos. Él fue uno de los presidentes que construyó uno de los primeros ferrocarriles. Uno de ellos, por ejemplo, está de Lima-Chorrillos. Hoy en día ya no existe ese ferrocarril, ¿no? Podemos encontrar las rieles. Cuando uno va a Chorrillos, puede encontrar las rieles que están sobre la pista, pero ya el tren ya no funciona, ¿no? Inaugura la penitenciaría de Lima y las estatuas de Cristóbal Colón y Simón Bolívar. Realiza el primer censo republicano, ¿no? Entonces, bueno, eso no resaltó tanto, pero sí se considera una de sus obras importantes, sobre todo por la penitenciaría. ¿Qué es la penitenciaría? Una cárcel, ¿no? Inauguró una cárcel aquí en Lima para pues poder enviar a todas las personas que cometían algún delito, ¿no? Dice, con respecto a los negocios del guano, aprovechó la expiración del contrato con las casas comerciales internacionales para apoyar a un grupo de comerciales peruanos. Es decir, que él mismo había creado, bueno, había hecho un pacto con aquellas casas comerciales, con aquellas empresas de otros países para que se llevaran nuestro guano. Entonces, de esa manera de reivindicar el error que había cometido, porque había vendido nuestro guano a otro país, ¿no? A un dinero muy económico, cuando este contrato que tenía con ellos expiró, se acabó, lo que hizo él fue decir, bueno, no te voy a renovar el contrato, ahora voy a dar la oportunidad a personas peruanas, a comerciantes peruanos para que puedan trabajar nuestro guano, ¿no? Bueno, y eso fue bueno. Ahora, campaña de consignaciones nacionales. Hijos del, o sea, daba créditos, ¿no? Consignaciones es dar crédito, continuó con el tema de las consignaciones. La colonización de la selva, ¿no? Con la creación de la provincia de Loreto. Se creó la provincia de Loreto en el año 1857 y luego dio rango de departamento marítimo y militar, ¿no? Entonces, bueno, en el segundo gobierno creo yo que le sirvió a él para reivindicar muchos los errores que cometió en el primero. Si bien es cierto, Ramón Castillo fue un presidente autoritario por lo mismo de su raíz militar, no quiso los ministros que se le otorgaron, que eran liberales, que tenían otro punto de vista el que él tenía, decidió poner a sus amigos, ¿ok? En sus obras, es las que acabo de mencionar, en cuanto a la abolición del tributo indígena, pues lo eliminó. A pesar de ello, todavía existían algunas rencillas porque había gente que estaba en contra de Ramón Castilla. Bien, se dice que el pago que tenían los indígenas era bastante usado porque era muy alto el pago que hacían y eran más indígenas que personas blancas o personas de la burguesía, ¿no? De la aristocracia. Entonces, al Perú no le convenía que los indígenas dejaran de pagar, pero era lo más justo porque eran personas de escasos recursos, ¿no? Entonces es como pedirle a una persona que no gana mucho dinero que pague su tributo porque
bueno, simplemente por su condición social. Entonces, eso era pues un tema bastante complicado para los peruanos en ese tiempo, ¿no? Bueno, habla también de cómo fue su gobierno. El segundo gobierno de Ramón Castilla fue de 1855 a 1862, ¿no? Duró aproximadamente 7 años. Fue una elección provisional, un gobierno provisional, pero trató de reivindicarse de los errores que tuvo en el primer gobierno, ¿no? Entonces, bueno, nos deja una gran enseñanza. Como les dije, Ramón Castilla no fue una persona perfecta, pero trató de reivindicar y hacer las cosas mejores, a pesar que también tuvo errores, ¿no? Bastantes errores. Entonces, eso es en cuanto, chicos, a lo de Ramón Castilla. No profundizamos tanto tampoco porque son temas que lo van a tocar en quinto y en sexto a más detalle. Y necesito que al menos para que pasen a quinto tengan una noción al menos de cuántos gobiernos tuvo Ramón Castilla, sus obras importantes, cuánto duró cada gobierno y cuáles fueron quizás sus errores y sus buenas acciones de Ramón Castilla, ¿no? Entonces, muy bien, eso es todo. Nos vemos en la siguiente clase. Un besito. Nos vemos, chicos.